Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. Es la primera vez que lo estamos haciendo de manera híbrida, tanto en línea como presencial, aquí en la sala de audiovisuales. Y pues muchas gracias al doctor Gerardo Raggi, que va a dar esta primera plática híbrida sobre anillos de Burnside y una conjetura de Daniel Killen. Muchas gracias, Gerardo, y adelante. Pues primero que todo, muchísimas gracias, Alonso, por invitarme. Es un honor aquí hablar en el Centro de Universidad de Ciencias, Exactas e Ingeniería. Hace muchos años ahí yo estuve dando clases cuando ustedes todavía quizá no existían. Entonces, pues vamos a empezar. Es una plática esencialmente de grupos y de anillos de Burnside. Lo de la conjetura de Quillen es, lo voy a dar al final. Es muy cortito y nada más como que quiero que se vea que hay aplicaciones en otros lados de las matemáticas de a los anillos de Burnside. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a hablar de G conjuntos, luego el anillo de Burnside, las marcas, y luego copos y G copos, en donde va a estar incluida la conjetura esta. Ok, entonces empezamos con G conjuntos. Voy a suponer en la plática que pues la gente sí sabe un poco de grupos. Pues sí, tengo que suponer algo, ¿verdad? Entonces voy a suponer que saben de grupos, especialmente grupos finitos, ¿no? Lo que se da en un curso básico de la licenciatura de grupos es más que suficiente para esto. Ok, entonces vamos a empezar. Los grupos tienen muy poquita información, pues tienen una sola operación y como que es muy poca la información que tiene un grupo. Para poder estudiar los grupos de manera más, de mejor manera, uno usualmente lo que hace le asocia otros objetos matemáticos. En este caso, el primer objeto que se le asocia son los G conjuntos, o sea, el grupo va a actuar en conjuntos. Eso es parte ya de la teoría de representaciones, digamos. Esas son las representaciones por permutaciones y son las más sencillitas y son las que, por ejemplo, se usan para probar los teoremas de Sylow y todas estas cosas. Entonces, vamos a empezar. Entonces, nosotros nada más vamos a pensar en grupos finitos y en conjuntos finitos en esta plática. Algunas de estas cosas pueden generalizar, pero lo vamos a hacer todo para cosas finitas. Entonces, decimos que un conjunto finito es un G conjunto si existe una función de G cruz X en X, que usualmente se denota así G por X, a veces se denota G estrellita X, a veces G bolita X, etcétera, tal que satisface dos cosas. Uno por X es X para todo X en X, donde el 1 es el 1 del grupo. Y dos, que es asociativa en el sentido que G por H por X es lo mismo que G por H por X para toda X en X y para toda G y H en el grupo. Aquí esta es la multiplicación del grupo y esta es la acción. Aquí esta es la acción y la acción, ¿sí? Dado un G conjunto, es equivalente a dar un morfismo de grupos de G para acá. Por ejemplo, si tenemos un G conjunto, pues nosotros a G le vamos a asociar la multiplicación. Esta va a ser, acuérdense, ese subíndice X para mí denota las permutaciones de X, o sea, el conjunto de funciones biyectivas de X en X, ¿sí? Y a lo vamos a mandar a G por X. Y bueno, la operación al revés se da igual. Entonces, es lo mismo dar un G conjunto que dar una función, un morfismo de grupos de G en SX. Los dos son grupos. Este es grupo con la composición y pues este es grupo porque así lo pedimos. Y vamos a dar algunos ejemplos. Nada más voy a dar los ejemplos claves. Si tenemos un subgrupo de un grupo, tomamos las clases laterales izquierdas y pues definimos G por una clase lateral izquierda como la multiplicación, GLX. Esta es una función bien definida y eso hace que X sea un G conjunto. Estos son como de alguna manera los más importantes, luego vamos a ver por qué. Ahora, por ejemplo, un ejemplo es que si tomamos todos los subgrupos con la acción de conjugación, es decir, aquí le pongo estrellita para que se sepa que no es la multiplicación, es la conjugación, hace que X sea un G conjunto. Por ejemplo, si nada más tomáramos los P subgrupos de G no triviales, con no triviales quiere decir que no sea el 1, simplemente con la acción conjugación. Si le pongo el 1, pues también es un G conjunto, pero nos van a interesar los P subgrupos no triviales.
Ok, si yo tengo dos G conjuntos, ya tenemos los objetos de estudio, los G conjuntos. Ahora vamos a estudiar cómo comparar unos con otros. Si tenemos X y Y, dos G conjuntos, un morfismo de G conjuntos pues es una función de X y Y que le pasa esto, que f de G por X es lo mismo que G por f de Y. Ay, aquí es X, perdón. Chispas, este es X. Para todo G en G y para todo X en X. Y eso que hoy en la mañana revisé esto. Aquí esta es la multiplicación, la acción en X y aquí es la acción en Y. ¿Sí? Entonces, quiere decir que respeta pues, la acción del grupo en el conjunto. Y pues decimos que dos G conjuntos son isomorfos. Sí, pues si existe una biyección de G conjuntos. Muchas veces en álgebra pasa que si tenemos una biyección, el inverso también es de G conjuntos. En este caso también se da el inverso. Si es biyectiva, el inverso también es una función de G conjuntos. Y bueno, decimos que Y es un sub-G conjunto de X si Y es cerrado bajo la acción de G. Y eso lo que quiere decir esencialmente es que Y también es un G conjunto con la misma operación, ¿sí? Y usualmente escribimos así, como cuando describimos subgrupos que también ponemos menor o igual, pues lo describimos así, Y es un sub-G conjunto de X. Ok, dado un G conjunto y tomamos un punto de X, voy a denotar esto. Esto se va a llamar la órbita del elemento X dada por G. Va a ser el conjunto de los G por X tales que G esté en G. Es a dónde manda el grupo al elemento X en el conjunto X mayúscula. ¿Sí? De hecho, bueno, ahorita lo voy a decir, pero va a ser un sub-G conjunto de X. Y tenemos el estabilizador, este se llama el estabilizador del elemento X, que es el conjunto de los G en G tales que G por X es X. Este va a ser un subgrupo de G. ¿Sí? Es la órbita y el estabilizador de X respectivamente. Y bueno, ya tenemos un teorema que es muy conocido, que todo G conjunto X, acuérdense que son finitos, ¿no? Por eso aquí va a ser finito todo. Es una unión ajena de órbitas de forma única salvo orden, o sea, X es la unión ajena de ciertas órbitas. Las órbitas en general o son ajenas o son iguales. Entonces nada más tomamos las que son ajenas y X va a ser la unión de esas ciertas órbitas. Aquí, si no fuera finito, pues aquí aparecería un conjunto infinito y también vale este teorema. Nos interesan nada más los finitos. Y el segundo, que es muy importante, es que para todo X en X existe un isomorfismo de G conjuntos de la órbita dada por X en el conjunto de clases laterales izquierdas del estabilizador. Este isomorfismo manda a un elemento de aquí, a Gx, a la clase lateral dada por G. Se puede demostrar que está bien definido y que este es un isomorfismo de G conjuntos, ¿sí? Y además, si tomamos dos de estos que yo les digo, pues, por este resultado, fíjense, Gx es isomorfo a G entre G por X, entonces en realidad todo G conjunto es unión ajena de estos básicos, ¿sí? Estos son los básicos. Y bueno, pues tenemos que dos de esos básicos son isomorfos, sí, solo sí, son conjugados. O sea, uno es igual al otro, pero multiplicado por G por la izquierda y G a la menos 1 por la derecha, para algún G en G, no sabemos quién. Cuando no sabemos quién, nada más ponemos así, G subíndice K, subíndice G, K. ¿Sí? Ok. Bueno, ok. Ya entendemos los G conjuntos, ahora vamos a hablar de los famosos anillos de Burnside. Entonces, como ya lo había dicho, solo vamos a considerar grupos finitos y G conjuntos finitos. Ok, a ver, ¿qué es el anillo de Burnside? El anillo de Burnside de G, asociado a un grupo, es el grupo de Grothendieck, ahorita digo qué significa eso, de las clases de isomorfismo de los G conjuntos finitos con la unión ajena. Es decir, nosotros nos fijamos en las clases de isomorfismo de los G conjuntos finitos y definimos la unión como la unión ajena y definimos el producto como el producto cartesiano. O sea, si tomamos X y Y G conjuntos, el producto cartesiano es un G conjunto. ¿Cómo? Pues la acción es simplemente coordenada, coordenada. ¿Sí? Y eso hace que X cruz Y sea un G conjunto.
El grupo de Grothendieck significa lo siguiente. El problema de esta multiplicación y de esta, bueno, ya tenemos la suma y la multiplicación, es que nos faltan los inversos aditivos. Pero hacemos como cuando tenemos los números naturales, pues aumentamos los negativos para que den los números enteros. Entonces aquí le ponemos negativos. ¿Sí? En otras palabras, el grupo de Grothendieck, la construcción de Grothendieck es simplemente añadir negativos para poder, para que con la suma formen un grupo abeliano. ¿Sí? Ok, entonces, y la suma es la unión ajena a los G conjuntos y el producto es el producto cartesiano de G conjuntos. Este es un anillo conmutativo porque, pues, X cruz Y es isomorfo a Y cruz X, como G conjuntos. Entonces, esto nos dice que en realidad es conmutativo. Y tiene como base, esto es súper importante, a los G entre H's, o sea, a estos básicos, porque acuérdense que todos los G conjuntos se parten en unión ajena de estos, bueno, de manera isomorfa. Y H corre sobre un conjunto de representantes de las clases de conjugación de los subgrupos de G. O sea, nos fijamos en los subgrupos de G, ahí actúa G por conjugación y nada más nos fijamos en uno por cada clase de conjugación. Y este es un anillo con esta base. Claro, si es un anillo, pues hay un cero, ¿verdad? El cero es la clase del conjunto vacío, de la clase de isomorfismo del conjunto vacío. Nada más está el vacío, ¿verdad? La clase de isomorfismo del conjunto vacío. El 1 es un anillo con 1, está representado por la clase por un punto, que también podemos decir pues es la clase del G entre G, ¿no? O sea, las clases laterales izquierdas de G en G, que nada más tiene un elemento, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si G es igual al 1, el anillo de Burnside pues es Z, ¿verdad? O sea, de hecho, si no hiciéramos la construcción de Grothendieck y nos quedáramos en los G conjuntos, pues serían los naturales, pero con la construcción de Grothendieck pues es Z, ¿sí? Ok, después vamos a dar más ejemplos, pero ahorita quiero hablar de las marcas, ¿sí? Voy muy rápido, entonces vamos a intentar ir más despacito. Por favor, si tienen preguntas, pues háganmelas para que no termine tan rápido, esencialmente. Ok, vamos a hablar de las marcas. Si tenemos X un G conjunto y H un subgrupo de G, vamos a definir X a la H. Este va a ser el conjunto de los elementos de X que quedan fijos bajo la acción de H. Es decir, pues van a ser los elementos que H no mueve, que H los fija punto por punto, ¿sí? Y la marca de H en X es por definición la cardinalidad de ese conjunto, ¿sí? La cardinalidad de los puntos fijos. En general, XH, pues no es un sub, hijo, qué mal me salió esto, no es un sub G conjunto, pero sí es un MGH entre H conjunto. Este es el normalizador de H en G, entre H tiene sentido porque H es normal, el normalizador. Este grupo en general le llaman el grupo de Weyl asociado a H. Pues resulta ser un conjunto sobre este grupo. Eso no lo voy a usar seguramente, pero es muy bueno saberlo. Ok, tenemos alguna proporción de cosas sencillas sobre los puntos fijos. Los puntos fijos de una unión ajena es la unión ajena de los puntos fijos. O sea, pues sí, si algo queda fijo en la unión ajena, pues ese alguien está en uno de los dos, entonces pues queda fijo por H, pues entonces esto está aquí o está acá, ¿no? O sea, queda fijo por todo H. Y también se comporta bien con el producto cartesiano. Los puntos fijos del producto cartesiano es el producto de los puntos fijos, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que el phi h, que es la marca de la unión ajena, es la suma de las marcas por el número A, por A, y la marca del producto es el producto de las marcas por el número B, ¿sí? Ok. Además, phi h respeta isomorfismos, o sea, si X es isomorfo a Y, entonces phi h de X es igual a phi h de Y. Pues sí, lo que deja fijo X, el número de los elementos es igual al número de los elementos que queda fijo Y, porque estos son isomorfos.
Entonces esto nos va a inducir un morfismo de anillos del anillo de Burnside en los enteros. Eso es súper importante, este morfismo de anillos. De hecho, estos son los únicos morfismos de anillos que hay hacia dominios enteros. O sea, si yo tengo un morfismo de anillos hacia un dominio entero, entonces existe H, un subgrupo de G, tal que ese morfismo es la marca, esencialmente la marca, nada más que multiplicada por el 1 de R, porque pues la marca son enteros y multiplicado por R. Podría ser que, por ejemplo, R fuera, póngale un campo de característica P, entonces pues aquí esto podría hacerse 0, ¿no? Por eso tengo que poner por el 1 de R, ¿no? Y dos de estas marcas son iguales y solo si los subgrupos son conjugados. Acuérdense que conjugados significa que esto es así. ¿Sí? Ok. Esto se sabe y no es difícil de probar, pues simplemente hay que aplicar las marcas. Bueno, hay que tener formulitas para las marcas que son muy buenas, que pues no las voy a dar aquí. Sí, y además el morfismo de anillos que va de B de G en el producto de Z corriendo sobre los subgrupos de G, esto corre sobre subgrupos de G, pero nada más uno por cada clase de conjugación de subgrupos, es inyectivo. Si este morfismo es inyectivo. Así que de alguna manera el anillo de Burnside es pues, sencillo, ¿verdad? Porque podemos pensar que es un subanillo del producto de Z. Y pues el producto de Z, pues no hay anillos más sencillos que el producto de Z, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como parecería, ¿verdad? Y claro, este es un lema muy bonito, dos G conjuntos son isomorfos, sí, solo si sus marcas son iguales para todo su grupo H de G. No, porque esto es inyectivo, ¿verdad? O sea, dos de aquí son iguales y solo aquí son iguales, pero aquí ser iguales es lo mismo que ser isomorfos, ¿verdad? Como G conjuntos. ¿Sí? En otras palabras, los G conjuntos están caracterizados por un conjunto de numeritos, que son las marcas, ¿verdad? Que son las marcas. Y de hecho, estos numeritos son números enteros positivos, ¿verdad? Estos que están aquí. Claro, cuando pensamos en anillos de Burnside, pues en anillos de Burnside los elementos se pueden ver así, entonces pues, sus marcas podrían ser negativas, ¿verdad? Porque dije que estamos añadiendo los negativos. Ok. Entonces, la proposición es que el anillo de Burnside tiene como base, como grupo abeliano nada más, o sea, la parte multiplicativa no la estamos considerando aquí, como grupo abeliano a los G entre H, donde H corre sobre un conjunto de representantes de las clases de conjugación de los subgrupos de G. ¿Sí? Claro, eso quiere decir que B de G en realidad para estudiarlo, pues uno tiene que estudiar estos elementos y, por ejemplo, cómo se multiplican estos dos. Los voy a poner así como si fueran adentro del anillo de Burnside. Esto no lo voy a usar, pero esto no es difícil de ver, que se puede ver así. Esto la recorre sobre un conjunto de representantes de las clases dobles. Para los que ya saben los que son las clases dobles, y aquí me faltó así, es un conjunto de representantes de las clases dobles. Como hay clases laterales izquierdas, hay clases laterales derechas, hay clases dobles, ¿sí? Las clases dobles también, G es la unión ajena de las clases dobles, o sea, a la izquierda H, a la derecha K. Y este es como que el teorema de Mackey, así le llaman. O sea, la suma la entendemos muy bien, pues es grupo abeliano con esta base. Y la multiplicación pues, se ve así. Entonces, más o menos entendemos cómo es suma y cómo es multiplicación. ¿Sí? Ahora, aquí, si se fijan, esto podrían muchos de ellos ser iguales, ¿eh? Porque podría ser que H intersección acá es lo mismo que H intersección BK, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos de ellos pueden ser iguales. Ok, vamos a definir la tabla de marcas. La tabla de marcas de un grupo G es, por definición, la matriz de Phi. O sea, Phi es este morfismo que puse aquí, que va de B de G aquí. Este es libre con base las clases laterales de subgrupos y este es libre con base, pues la base canónica, ¿no? Los que son por ceros y un 1 en la coordenada H, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con respecto a esas dos bases, la base esta y esta base, la matriz
de phi con respecto a esas bases, pues es la matriz de marcas. O sea, si tenemos que tener un orden, acuérdense que para sacar matrices asociadas a transformaciones, pues tenemos que tener un orden. Y eso pues va a depender, por supuesto, que del orden, ¿sí? Depende del orden de cómo pongamos esta. Usualmente lo que hacemos es que si ponemos un orden aquí, pues ponemos ese mismo orden acá, ¿verdad? En los H's, porque esto recorre el mismo conjunto de H's, ¿sí? Entonces, esta es una matriz cuadrada y esta es la matriz de marcas, ¿sí? Que depende de la clase de conjugación, del orden de la clase de conjugación. Y vamos a decir que dos matrices de marcas, vamos a decirlas si son isomorfas. Eso no sé si exista si existen órdenes de las bases tales que M de G es igual a M de G'. Claro, esto depende del orden de que tomemos de los subgrupos de G y de los subgrupos de G'. Sí, y esto pues entonces con respecto a estas bases ordenadas. O sea, si existe un orden de esas bases en donde esto me da lo mismo, entonces vamos a decir que estos son isomorfos, ¿sí? Perdón, ¿cómo elige ese orden en las bases o cómo es? Vas a ver ahorita, vamos a elegir algún orden así apropiado, pero en general no existe un orden absoluto. O sea, no podemos decir, este es el orden que siempre vamos a usar en los distintos grupos. No existe tal cosa, ¿no? Desgraciadamente. Por eso aquí digo, si existe órdenes que les pasa esto, porque pues como depende del orden, no podemos, por eso aquí no pongo igual, ¿no? Porque en realidad pues sí depende del orden, ¿no? Y no hay una forma de escoger ese orden, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, muchas gracias. Usualmente eso es en contestación a la pregunta de Paz. Si ordenamos estas bases crecientemente con respecto al tamaño, eso es lo que usualmente hacemos, ¿sí? Ordenar las bases, pero hasta ahí tampoco podemos poner un orden absoluto, porque si dos subgrupos tienen el mismo orden, pues ¿cómo vamos a decir cuál ponemos primero que cuál? ¿Sí? También ahí hay problemas, ¿no? Pero ya, digamos, es una especie de ordenamiento de las bases. Usualmente es el que usamos. Si ponemos las bases de forma creciente con respecto al tamaño de los subgrupos, tenemos que esta matriz es triangular superior. Yo siempre tengo problemas, y mis alumnos lo saben, con qué quiere decir que es triangular superior. Quiere decir que en la parte de arriba sí hay cosas y abajo hay ceros, ¿no? Pero en realidad no sé bien cuál es cuál. Y en la diagonal están los números de Weyl, o sea, los órdenes de estas cosas. ¿Sí? En la diagonal se aparecen los números de Weyl. Y en el primer renglón se aparece el índice de los subgrupos en cuestión, ¿no? O sea, de los grupos que yo los tomé de manera ordenada, se aparecen en orden. Y además se tiene que si dos de estas son isomorfas, entonces B de G es isomorfa a B de G' como anillos. Esto es esencialmente, aquí hasta lo digo, es esencialmente porque B de G es isomorfa al espacio generado por las columnas de M de G, vistas como adentro de aquí, ¿sí? O sea, es el espacio generado como grupo abeliano, ya forman un subanillo de y eso es isomorfa al anillo a este anillo, ¿no? Y claro, pues si estos dos son iguales, o sea, si para algún ordenamiento de las bases son iguales, pues claro que los anillos de Bonsai ahí casi hasta podemos decir que son iguales, ¿verdad? Claro que pasamos a través de phi, entonces pues nada más son isomorfos, ¿sí? De hecho, hay una conjetura que el inverso es cierto, o sea, que si estos dos son isomorfos como anillos, entonces para algún orden de las bases son iguales. Esa conjetura la hicimos, pues yo creo que como en el 2003, ¿sí? Ya no me acuerdo, hace muchos años y nadie está trabajando en ella, por cierto, pero es una conjetura que hicimos entre un amigo y yo luego con otras personas hemos hecho algo sobre esta conjetura, pero en realidad no sabemos nada de ella. Sabemos que pues, es cierta, por ejemplo, para los grupos abelianos, sabremos que es cierta para los grupos simples, pero en los dos casos son ciertas por una razón mucho más sencilla,
Porque si para grupos abelianos se da esto, todos los grupos son isomorfos. Y también aquí se da esto, los grupos son isomorfos. En general, aunque se tenga que estos dos son isomorfos, o sea, en otras palabras que para alguna base son iguales, los grupos no necesariamente son isomorfos. El primer ejemplo lo dio Jacques de Venat, que en los 80s del siglo pasado, dio familias de grupos no isomorfos, pero que sus marcas eran las mismas, ¿sí? La conjetura esta de aquí para acá, pues como que uno piensa que debería ser cierto, porque pues los morfismos que hay de aquí a los enteros son precisamente las marcas. Entonces, si son isomorfos, como que uno piensa que los morfismos pues determinan a las marcas, ¿no? Pero pues no sabemos ni si es cierto o si no. Ok, a ver, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a considerar el grupo cíclico de orden P, donde P es un primo, ¿sí? Entonces, los grupos cíclicos, pues nada más tienen dos subgrupos, ¿verdad? Como es abeliano, clases de conjugación y clases de subgrupos es lo mismo, ¿no? Entonces, este nada más tiene dos subgrupos, que es el 1 y el total. Y esta es la tabla de marcas, ¿sí? Esta es la tabla de marcas. Esto que se aparece aquí siempre va a ser el orden del grupo, porque es el índice del subgrupo 1. Y esto que va a estar aquí siempre es 1, porque es el índice del subgrupo total, que es 1. ¿Sí? Ok. Y es triangular superior, como ustedes ven aquí. Otro ejemplo del primer subgrupo, el primer grupo no abeliano, S3, es subíndice 3, tiene 6 elementos. Entonces aquí se ve, tiene 6 elementos. Estos son los subgrupos de índice 3, de índice 2 y de índice 1. Si se fijan, de índice 3 es el subgrupo 1, 2. Es lo generado por la permutación 1, 2, ¿sí? O 1, 3 o 2, 3. Esos tres son conjugados, ¿no? Entonces nada más estamos pensando en 1. Y aquí se aparece un 1 porque el normalizador de es el mismo, ¿sí? De hecho, la diferencia entre estos dos numeritos me dice si el grupo que se aparece ahí es normal o no, ¿sí? Este grupo no es normal, no es normal. En cambio, aquí es el de índice 2, que es lo generado por el 1, 2, 3, que tiene 3 elementos, ¿verdad? Sabemos que es normal, es de índice 2, pues es normal. Entonces y este número coinciden, ¿sí? Porque si coinciden esos dos números, quiere decir que el normalizador tiene que ser el total. Entonces, eso quiere decir que es normal, ¿sí? De aquí siempre coinciden. La última columna siempre va a ser de puros unos, porque pues corresponde con el subgrupo total, con en otras palabras, con el G conjunto del tamaño 1. Entonces, pues todas sus marcas siempre son 1. ¿Verdad? Entonces, pues así queda, ¿no? Entonces, la última columna siempre es de unos, es triangular superior, y en la diagonal siempre están los números de Weyl, y arriba siempre están los índices de los normalizadores. Entonces, nada más de ver la tabla de marcas, uno sabe muchas cosas acerca del grupo. Por ejemplo, estos son los cuaternios hamiltonianos, ¿no? Que tienen 8 elementos. Si se fijan, aquí esto me dice que es 8, me dice que hay un subgrupo de orden de índice 4, que es pues el centro, ¿verdad? Estos son los 3 subgrupos de índice 2, que es lo generado por I, por J y por K, si es que usan la notación esta de I, J y K, y este es el del total, ¿no? ¿Sí? Todos son normales, porque eso tiene de maravilloso a los cuaternios, ¿verdad? Que todos sus subgrupos son normales, ¿sí? Aquí está 4, 2, 2 y 2, ¿no? Todos son normales. Ok, todos los cuaternios es la tabla de marcas. Estos no son muy difíciles de calcular, pues se calculan, hay técnicas para calcular. De hecho, hay programas de computación, uno que se llama GAP, que calcula pues las tablas de marcas de todos estos. Por cierto, GAP las pone al revés, pone la transpuesta. Para ahorrarse estos ceritos, pone la transpuesta y le queda muy chistoso, pero pues eso, ¿no? Ok, por ejemplo, otro ejemplo, el de A5. A5 son las permutaciones pares adentro de S5, ¿sí? Es el primer grupo simple que hay, lo sabemos, tiene orden 60. Pues tiene subgrupos de todos estos índices, ¿verdad? Y si se fijan, ninguno de estos coincide. Eso nos dice, o sea, nada más desde ver la tabla de marcas,
bueno, este sí coincide, ¿verdad? Pero es que porque sí tenemos dos grupos normales, el total y el trivial, el corresponde al primero. Todos los demás no son normales. Entonces, este grupo A5, nada más de ver la tabla de marcas, sabemos que es simple. Es un grupo simple, ¿no? De menores de A5, o sea, menores de orden 60. De orden 60 nada más hay este. De hecho, esto se los acabo de probar a mis alumnos hace poquito. Y les probé que A5 pues, es el grupo de simetrías del icosaedro y probamos de esa forma que es simple. Perdón, por ejemplo, dice que hay marcas isomorfas. ¿Qué pasa? Digo, sí, con los grupos, o sea, en cuanto al orden. Por ejemplo, yo Es una buena pregunta. Si ustedes tienen dos grupos que tengan marcas isomorfas, sí, los grupos comparten un montón de cosas. Eso ahorita lo voy a decir. De hecho, van a ver, voy a decir un montón de cosas. Por ejemplo, el orden. Lo que tú decías, si dos grupos tienen marcas isomorfas, su orden es el mismo, ¿no? Y van a compartir muchísimo más cosas que esas. O sea, dar dos grupos no isomorfas que tengan las mismas marcas. Es complicado porque como satisfacen un montón de cosas, ahorita vamos a ver qué cosas satisfacen, algunas de ellas nada más voy a ver. Es complicado, ¿no? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver lo que, si ustedes tienen dos grupos finitos que tienen las mismas marcas, vamos a decirlo así, que tienen las mismas marcas, o sea, que las marcas son isomorfas, o sea, que para algunas bases son iguales. Entonces, estos dos grupos tienen series de composición equivalentes. Eso ya es muchísimo, ¿no? Que la serie de composiciones de dos grupos sean equivalentes es muchísimo. Acuérdense que ustedes se agarran un grupo y se agarran dos series de composición, siempre son equivalentes. Pero aquí son dos grupos distintos, ¿no? Tienen series de composición. En particular, si uno de los grupos es simple, el otro también, y son isomorfos. Es lo que yo decía, ¿no? Y son isomorfos. Y por eso la conjetura esa que hablaba, pues vale para el anillo Bonsai. Y el teorema de Dress, esto también, el primero lo probamos hace muchos años, como en el 2005. Y el teorema de Dress es mucho más antiguo, este teorema, que eso es lo que pensaba Dress que era tan importante estudiar el anillo de Bonsai, es que no tiene idempotentes no triviales. Los idempotentes son los elementos tales que al cuadrado dan el mismo. Sí, no triviales significa que no es ni el 0 ni el 1, ¿no? Porque estos son como los idempotentes triviales. Sí, solo si el grupo es soluble. ¿Sí? Acuérdense que los grupos solubles son unos grupos súper importantes que se aparecen por ejemplo, en la teoría de Galois, ¿sí? Que tienen que ver cuando un polinomio cuando los polinomios tienen formulitas para su solución, para encontrar sus raíces, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que a partir del 5 ya no hay una formulita, ¿verdad? De 4 para atrás sí hay formulitas pues, muy antiguas, ¿verdad? Que a partir del 5 ya no existe una formulita en términos básicos, ¿no? O sea, de operaciones básicas, ¿sí? Para sacar las soluciones de las ecuaciones, ¿verdad? De grado quinto en adelante. Eso tiene que ver con lo que había dicho acá, que A5 es simple, ¿no? Por eso a partir del 5 ya no se puede, ¿no? Ya no se puede dar. Ok, hablemos de la última parte, copos y G-copos. Esto es como una aplicación de lo que vamos a dar. Esto está basado en la tesis de mi alumna Etchel, de tesis de licenciatura ya de hace un tiempo. Entonces, a ver, definamos un copo. Pues un copo es un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Y así, el copo nada más por de cariño. Y vamos a definir, dado un conjunto parcialmente ordenado, definimos Sn de x como el conjunto de las n más, pues son n más 1 hadas, tales que xn es menor que x1, etcétera, menor que xn. Claro, aquí parecería que depende del orden, pero lo puse como conjunto. El chiste es que van creciendo, ¿no? Estrictamente. Y este conjunto es el conjunto de los n simplejos, así se llaman, porque forman un complejo simplicial, ¿verdad? Esto. Sí, no voy a meterme con topología ni nada más, es una embarradita ahí de qué es esto, ¿no? Y me voy a fijar en Cn de x, el grupo libre abeliano, con base en los elementos de aquí. O sea, los elementos de aquí, me voy a fijar con base en estos. Para n negativas ponemos el 0. Bueno, fíjense, para n muy grande,
pues ya no existen simplejos, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, n es mayor que la cardinalidad de X, pues ya no existe una cadenita, estas se llaman cadenas, ya no existe una cadena de tamaño n más 1, ¿verdad? Pues sí, no puede existir porque no hay tantos elementos, ¿sí? Entonces, para eso definimos Cn de X como 0 y también para los negativos lo definimos como 0. Aquí no es esto, es el 0, ¿no? ¿Sí? Y definimos una transformación de estos dos grupos abelianos de aquí para acá, dada por dn de x0 hasta xn, como esta suma, donde esta suma significa quitamos la entrada iésima, ¿sí? Estamos omitiendo la entrada iésima. Y sumamos esto, es unos positivos, unos negativos, etcétera, ¿no? Y ponemos esta suma. Pues resulta que esta parejita, para los que saben, forman un complejo de cadena, o sea, eso quiere decir que la composición de dn seguido de dn menos 1 es 0 siempre, ¿no? Forman un complejo de cadena y por lo tanto podemos considerar la homología, ¿sí? La homología es la homología de este complejo, el núcleo del dn entre la imagen de dn más 1. ¿Sí? Eso siempre se hace cuando tiene unos complejos de cadena, considera la homología. La homología mide qué tan lejos está este complejo de cadena de ser exacto. O sea, de que el núcleo sea igual a la imagen, ¿no? Ok. Y definimos que el copo es acíclico si su homología es la misma que la de un punto. Y la de un punto no es difícil de ver que pues, es z en 0 y ceros en todos los demás n's, ¿no? ¿Sí? Ok. Y dado un copo, existe dado cualquier copo, esto ya es como de topología algebraica, existe una relación geométrica X, que, por ejemplo, si el copo nada más consta de 2 elementos, ponemos una rayita, ¿no? Si consta de 3 elementos, o sea, este menor que este, pues ponemos así y lo llenamos aquí, ¿no? Nos queda una cosa así, etcétera, ¿no? En cualquier curso de topología algebraica, esto es casi lo primero que se ve. Y entonces resulta que este es un espacio topológico. De hecho, es más que un espacio topológico, es un CW complejo. Y decimos que ese decimos que X es contraíble si como espacio topológico, es homotópico a un punto. O sea, si es contraíble, o sea, así como que por una transformación continua del 0 al 1, podemos irlo haciendo chiquito hasta que llegamos a un punto. ¿Sí? Y siempre contraíble implica cíclico. O sea, siempre, si es contraíble, pues va a tener la misma homología, porque esta homología nada más va a depender de la clase de homotopía, ¿sí? Del complejo. Eso se prueba en cualquier curso de topología algebraica. Y dado un copo, definimos su característica de Euler como, pues esto es puntos menos rayitas, más, ¿cómo se llama esto? Más triángulos llenos, menos etcétera, ¿no? O sea, nos vamos subiendo dimensiones y pues eso está reflejado con qué es la cardinalidad de los SI de X, que es pues el número de elementos que tiene CI de X, ¿verdad? De la base que tiene CI de X. Ok, y sumamos eso y esta es la característica de Euler. También esto no depende más que de la clase de homotopía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y bueno, pues no es difícil de ver que si es copo es acíclico, entonces esto es 1, ¿no? Su característica de Euler es 1. Ok, la definición más esencial, si G es un grupo finito y X es un conjunto, vamos a decir que X es un G copo, si en primer lugar X es un conjunto parcialmente ordenado y aparte es un G conjunto, o sea, tiene como las dos estructuras. Pero esas dos estructuras están relacionadas, es decir, si tenemos X y Y en X y X es menor que Y, entonces G de X es menor que G de Y, ¿sí? Donde pues esto debe ocurrir para todo G en G, ¿no? O sea, en otras palabras, que la estructura de G conjunto respeta la estructura de G copo, de copo. ¿Sí? Ok. En los ejemplos, pues los subgrupos de G es un G copo con la inclusión, o sea, la estructura de copo es la inclusión y la estructura de G conjunto pues es la conjugación. Si dos subgrupos son, uno está metido en otro, conjugados, uno está metido en el otro, ¿sí? Si P es un primo, los subgrupos no triviales SP de G es un G copo. Aquí otro ejemplo. Estos que está aquí son los subgrupos de G que son P elementales abelianos. Sí, acuérdense, los elementales abelianos son los que son isomorfos a Z entre PZ,
alguna potencia. ¿Sí? Esos son los elementales abelianos. Y y si nos fijamos en los subgrupos que son elementales abelianos, esos, pues también con la conjugación es un G-copo. Y la inclusión, ¿no? O sea, es G conjunto con la conjugación y con la inclusión es copo y es un G-copo. Ok. Notamos que si X es un G-copo, entonces este que está aquí es un G conjunto, porque pues los elementos de aquí son de esta forma, ¿verdad? X0 menor que X1 menor que Xn. Si yo le aplico G, pues me queda ahí Gx0 menor Gx1, etcétera, menor que Gxn. Entonces me da otro elemento de aquí, o sea, me queda la inclusión, ¿no? Entonces, este es un G conjunto. Este ya no tenemos la estructura de copo, pero es un G conjunto. Y se define el invariante Lefschetz de X en vez de G, es o sea, como es un G conjunto y además es un G conjunto finito, pues nos fijamos en esto que está aquí. Sí, es un elemento del anillo Burnside. Aquí hay negativos, pues si el anillo Burnside, afortunadamente podemos poner negativos. Y es el invariante Lefschetz del G copo X. ¿Sí? Ok. Algunas propiedades del invariante de Lefschetz. Bueno, el primero es que cualquier elemento del anillo Burnside hay un G copo tal que A es igual al invariante de Lefschetz de X. Eso es súper importante, aunque no es tan difícil probarlo. Requiere hacer algunas cositas. Es súper importante probarlo, este resultado. El segundo es que, como es un G conjunto, miren, esta notación está un poco chafa porque yo nada más definí los puntos fijos para los G conjuntos. Y esto es diferencia de G conjuntos, ¿verdad? Porque pues este está en el anillo Burnside, entonces diferencia de G conjuntos. Bueno, se define esto. Si es diferencia, pues definimos como que la diferencia, ¿no? O sea, en dos palabras, si yo tengo aquí y me fijo en H, pues esto es XH menos YH, ¿no? O sea, es nada más la diferencia. Y resulta que los puntos fijos del invariante Lefschetz es el invariante Lefschetz de los puntos fijos para todo H en H. Y esto es como elementos de aquí, porque acuérdense que estos ya no son G conjuntos, ya son conjuntos para este que está aquí. Entonces, adentro de este anillo de Burnside, ahí es donde ocurre esto. Tenemos palabras que son isomorfos como NG de H entre H. Ok, y la marca hésima de es precisamente la característica de Euler de los puntos fijos. ¿Sí? Eso es esencial para todo su grupo, porque además sabemos que las marcas de alguna manera determinan los G conjuntos. Entonces, dos de estos son iguales y solo si, iguales adentro del anillo Burnside, ¿verdad? Sí, solo si sus características de Euler de estos son iguales, pero eso debe ocurrir para todo su grupo de G. Basta con que ocurra para todos una representante de las clases de conjugación, subgrupos de G. Y decimos que el G copo X es G acíclico, no acíclico, sino G acíclico, si estos son acíclicos para toda H. Esa es la mera diferencia esencial. ¿Sí? No que nada más sea acíclico, es G acíclico, es que todos estos son acíclicos. Ok. Daniel Quiven probó, de hecho, que estos dos conjuntos, ¿se acuerdan? Estos dos conjuntos son homotópicos, ¿sí? Y conjeturó que es contraíble solo si existe un P subgrupo P distinto del 1 que sea normal. Esa es la conjetura de Quiven, que la hizo ahorita, les voy a decir dónde, ahorita nada más, ya nada me falta una de estas. Digo, se ha hecho muchísimo al respecto. Él mismo probó que esa conjetura es cierta para los subgrupos solubles. Pero Serge Book se le ocurrió algo mejor. Se le ocurrió probar. Bueno, esto pues, es fácil de probar. Pues, bueno. Y se le ocurrió que es G acíclico, con esta nueva definición, solo si existe un P subgrupo P de G normal, tal que es distinto de 1. O sea, en otras palabras, como que la conjetura de Quiven la transformó en una conjetura de G conjuntos, ¿verdad? En una conjetura de G conjuntos. No son teoremas así súper complicados, pero son bien interesantes, ¿no? Y pues es todo lo que yo quería dar.
nada más quiero comentar un poquito pues, la bibliografía. Por ejemplo, Quillen, aquí en este es donde dio pues esa conjetura. Por ejemplo, él pues habla de los subgrupos P solubles. Aquí está la tesis de mi alumnita que por ahí anda, que hizo su tesis sobre esto. La primera parte, ella también introduce los anillos de Burnside. Es una tesis muy leíble que se pueden leer así fácilmente. Por ejemplo, aquí es donde pusimos la conjetura. No, aquí probamos lo de los factores de combustión. Ah, sí, y ahí mismo pusimos la conjetura de del inverso, que pues, no sabemos nada si será cierto o no. Y bueno, aquí es donde... No, bueno, creo que no es el... No. Creo que aquí es donde... No, tampoco. Entonces, aquí debe ser donde dio los contraejemplos de dos grupos que no son isomorfos. De hecho, dio familias de grupos que no son isomorfos, pero sus marcas sí son iguales, ¿no? De hecho, ahí como que en ese entonces no se distinguía entre que las marcas sean iguales y que los anillos de Burnside fueran isomorfos. Como que no había una distinción, como que se pensaba que era lo mismo hasta que pues, nos ocurrió que no era lo mismo y que pues, quién sabe si será cierto. Sí, seguimos sabiendo si no es cierto. Bueno, pues es todo lo que yo quería dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta en línea o aquí presencial también, puede levantar la mano. Y que los anillos de Bernstein, levantar la mano. Sí, no, adelante, pasa, adelante. Sí, que los anillos de Bernstein, algo así, sean isomorfos, ¿también dice algo de los grupos? Sí, mucho. Por ejemplo, lo que yo decía, los anillos, los órdenes sí van a ser los mismos. Uh-huh. Si los grupos son abelianos, los grupos son isomorfos, o sea, y si, por ejemplo, uno de ellos es simple, el otro también es simple y los grupos son isomorfos. Todo eso lo probamos hace muchos años. Sí dice mucho, pero no suficiente para saber si las tablas de Mark son iguales, o por lo menos que yo lo sepa, ¿no? ¿Y nos puede hablar nada más por último del invariante de Lefschetz? Ese invariante se aparece, ay, déjenme compartir de nuevo entonces. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ese invariante de Lefschetz, no, me tengo que pasar para acá. Este invariante de Lefschetz, aquí lo definí. Ah, ok, ya. Este invariante de Lefschetz si se fijan, es muy parecido a la característica de Euler, pues sí, de hecho están muy relacionadas, ¿no? Pero nada más que aquí, pues no es un número, sino es un elemento del anillo de Burnside, ¿sí? Ese invariante, pues se usa mucho en topología algebraica, ¿no? Sí. Este tipo de invariante. Es que me brinca porque, bueno, algo del índice Poincaré-Hopf, no sé si tengo que ver. Sí, yo creo que sí tiene que ver. Hace muchos años que no veo de eso. Entonces, sí. No, está bien. Nomás es tenerlo si se fijan presente. Aquí, corro desde 0 hasta infinito porque, pues no importa, a partir de cierto momento esto pues ya es el vacío. O sea, y es el 0, digamos, ¿no? En el anillo de Burnside. Porque, pues, como X estamos pensando en finitos, sí. Supongo que muchas de estas cosas se pueden hacer para cosas infinitas, donde X son espacios topológicos, el grupo actúa, bla, bla, bla. Y entonces se tendrá que reemplazar por integrales y cosas así. Eso no lo he estudiado yo, por supuesto. Todo me he basado en cosas finitas, ¿no? No, pero está bien. Nada más que tenía la inquietud. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿En línea o aquí presencial? Bueno, a ver, en lo que se animan, yo quería preguntarte dos cosas, Gerardo. La primera, si para esa conjetura si han probado computacionalmente algunos casos, ¿no? De anillos de Burnside isomorfos, o si es factible probarlo computacionalmente. Sí, de hecho, he trabajado mucho con Luis Valero y él ha hecho muchos programas de computación en GAP, todos.
en que intentamos, por ejemplo, nuestra idea era intentar, bueno, tenemos el algoritmo para sacar la tabla de marcas, esa de hecho ya está incluida en GAP, y él hizo un algoritmo como pues, para de alguna manera sacar el anillo de bonsai, ¿no? Y ver, tenemos como criterios para ver cuándo dos anillos de bonsai son isomorfos y pues hay otros criterios para ver cuándo dos tablas de marcas son isomorfas. Y pues estábamos intentando encontrar contraejemplos, por supuesto que no encontramos contraejemplos del asunto, pero sí tenemos, por ejemplo, sí, lo que sí sacamos son cuáles son los grupos más chiquitos que sus tablas de marcas, no isomorfos, que sus tablas de marcas son iguales, ¿sí? Y de ahí para abajo la conjetura vale, ¿no? O sea, es un grupo, ya no me acuerdo ni de qué orden, a lo mejor hasta Itzel se acuerda de qué orden, pero sí tenemos muchas cosas computacionales, pero ninguna definitiva, ¿no? O sea, nada más nos ayuda a entender un poco cómo se ven las cosas, ¿no? Digo, a final de cuentas, por ejemplo, con Luis, para poder, o sea, resulta que dos anillos de bonsai tienen las mismas, dos grupos tienen las mismas tablas de marcas, sí, solo si existe un morfismo del anillo de bonsai, un isomorfismo del anillo de bonsai, pero uno que nosotros le llamaríamos normalizado, o sea, que manda base en base, o sea, que los G entre H van a parar a G' entre H' para algún G', para algún H', ¿no? O sea, o sea, que manda base en base directamente. Eso no lo hemos podido hacer. Lo único que sí podemos hacer es si damos un morfismo de anillos de bonsai, existía un isomorfismo de anillos de anillos de bonsai. O sea, aquí lo puedo escribir. Si teníamos un isomorfismo de aquí para acá, entre dos anillos de bonsai, podemos encontrar otro que manda G entre 1 a G' entre 1. Eso es lo máximo que hemos podido hacer. Y eso le llamamos normalizados, pero nada más ya con esto, entonces sí podemos sacar cosas, por ejemplo, sobre los subgrupos solubles que tienen que ver los de G con los de G'. Sí, o sea que sí hay como una especie de biyección entre los subgrupos solubles. Pero les tengo que confesar que ni para los grupos solubles hemos podido sacar esa conjetura. Entonces, pues no sé, para lo simple sí, pero como yo les decía, parece es para otra razón más sencilla, ¿no? Que pues, todos los grupos son isomorfos, o sea, todos tienen tablas de marca iguales. Sí, pero sí tenemos cosas computacionales, pero no hemos podido avanzar mucho. Muy bien, gracias. Y bueno, y otra pregunta nada más, un poco técnica. Decías que estos grupos del normalizador de H entre H se les llamaba grupos de Weil, ¿verdad? Sí. Y esos se usan para probar alguna otra cosa. Los usabas ahí en la tabla de marcas para ver si era normal, ¿no? Los números de Weil. Pero salen en algún otro contexto o en alguna otra cosa para probar otra cosa, porque es que me los he encontrado también en mi trabajo y siempre aparecen. Entonces, no sé si a lo mejor hay una razón más profunda por la que siempre aparezcan. Pues en realidad, bien, no sé, o sea, se aparecen en muchos lados, ¿por qué? Pues no sé, ni siquiera sé por qué se llaman grupos de Weil, ¿no? Creo que en Estados Unidos dicen Weil, pero pues, él era alemán, entonces hay que decirle Weil, supongo. Sí, la verdad no sé, ¿no? Son los que se aparecen, los numeritos que se aparecen en la diagonal de la tabla de marcas cuando ordenamos los grupos de menor a mayor, ¿no? Sí los he visto que se aparecen hasta en grupos de Lie, en álgebras de Lie, cosas así. La razón, no sé, ¿no? Es como, a ver, ¿por qué se aparecen los diagramas de Dynkin? Por ejemplo, en grupos, ¿no? Pues se aparecen muchísimo. Nosotros estábamos estudiando otra cosa que se llaman espacios de Fisher y se aparecían ahí. ¿Por qué se aparecen en uno y en otro lado? Pues no sé. No sé, ¿no? No sé cuál es la razón esencial de ese tipo de cosas que ocurre en matemáticas seguido, ¿no? O sea, que hay conceptos que se aparecen seguido en distintas áreas. Sí. No sé. Un poco Es una muy buena pregunta. No puedo responder realmente. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias nuevamente, Gerardo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu plática. Gracias a los que asistieron. Y pues bueno, entonces nos vemos después. Muchas gracias.
Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias por tu plática. Hasta luego. Adiós.